Pedro Sánchez se comprometió conmigo públicamente en que él y su gobierno ayudarían a vivir a los enfermos de ELA. Yo le di las gracias y se lo agradecí también públicamente, que a día de hoy la única ayuda que hayan aprobado sea la ley de la eutanasia, sin aprobar una ley que nos permita vivir sin vernos obligados a morir por no tener ayudas para nuestro cuidado vital domiciliario. Me parece un delito contra la vida, una tomadura de pelo a mí y a todos los enfermos de ELA y a todas sus familias. Lo que ha hecho Sánchez es un acto totalmente cínico e inhumano. Nos mintió a todos. Por supuesto que se debería invertir más dinero para la investigación de la ELA. A día de hoy se invierte una ridícula limosna. Se invierten 2.800.000 euros para investigar 7.000 enfermedades raras. Es decir, para la investigación de la ELA se invierten 400 euros anuales si hacemos el cálculo. Es totalmente ofensivo. Cuando yo era muy joven, tendríamos 17 años por ahí, la mejor amiga mía pues tenía una tía que sufrió ELA. Viví todo el proceso, tardaron muchísimo tiempo en diagnosticarle, estoy hablando de hace pues casi 25 años y por tanto la ELA era una enfermedad muy, muy desconocida y al final pues vimos la rápida evolución de la enfermedad y al final falleció. Y desde entonces, pues además, como éramos tan jóvenes y tal, a mí me quedó marcado ese caso de ELA y desde entonces siempre lo tengo presente y considero que es una de las enfermedades más crueles que existen, si no es la más cruel que existe, porque la verdad es que si te toca bueno, es una sentencia de muerte por ahora y por tanto, pues siempre que ha habido algún proyecto, alguna iniciativa, alguna asociación trabajando a favor de los enfermos de ELA, pues siempre me he involucrado mucho. Pues una auténtica vergüenza. Además es que a nosotros nos dijeron que no se podía ni tramitar esa ley. Es decir, no es que votaron en contra en una votación final, sino que impidieron la tramitación, impidieron el debate, impidieron que se pudiera debatir en el Congreso sobre ayudas a los enfermos de ELA. Nuestra ley tiene dos partes, es una ley muy rigurosa y viene a cubrir una necesidad muy grande y es la atención de cuidados sanitarios a los enfermos de ELA también en su domicilio. Hay unos 4.000 enfermos de ELA en España y solo el 5% de esos enfermos se puede permitir el coste de tener pues, los servicios médicos en domicilio que se requieren en las últimas fases de la enfermedad. Así que nuestra ley precisamente es para sufragar esos gastos. Es una ley, como digo, muy rigurosa que distingue entre las 4 fases principales que puede tener la enfermedad y que además es un coste que no sería muy, muy elevado porque, por desgracia, la esperanza de vida de los enfermos de ELA es muy corta, ¿no? Por tanto, en cada momento hay unas 4.000 personas enfermas de ELA. Por tanto, fue una auténtica vergüenza que mientras se subían el sueldo y mientras se gastaban el dinero en chorradas, pues nos dijeran que no había dinero para ayudar a los enfermos de ELA y es más, también nos dijeron que si cada comunidad autónoma les quería ayudar, pues que cada comunidad autónoma decidiera, ¿no? Como si el Gobierno de España no tuviera la obligación de garantizar los derechos iguales de todos los ciudadanos, ¿no? Lo que no se puede permitir es que una familia que tiene la desgracia de tener un caso de ELA, pues si vives en una comunidad autónoma donde les ha dado la gana aprobar ayudas, pues tienen la suerte y te las dan,
y si estás en la comunidad autónoma de al lado, pues no, ¿no? A mí me parece que fue lamentable y vamos a seguir luchando porque hemos vuelto a presentar esa iniciativa para que se apruebe. Pues nosotros la volvimos a presentar porque, como digo, se nos vetó. Cuando se veta una proposición de ley de estas características, se impide siquiera que se abra el debate. Por tanto, la hemos vuelto a registrar. De momento no se ha presentado ese veto. Hemos hecho un trabajo muy intenso y además hemos pues dado a conocer esta iniciativa y hemos movilizado también a mucha gente implicada y de momento no la han vetado. Por tanto, puede que se pueda tramitar y ahí estamos luchando para que se tramite. Bueno, de hecho nosotros desde nuestro grupo parlamentario en Europa, con Jordi Cañas, hemos pedido un estudio para ver cuáles son las diferencias entre los diferentes países para las ayudas a los enfermos de ELA, porque nos parece que es una enfermedad, ya le digo, es una enfermedad terrible y que cuando a uno le toca esto, que es una de las peores cosas que te pueden tocar, no puede depender de si tú vivas en una ciudad o en una comunidad autónoma o en un país. Yo creo que tendríamos que tener una cobertura mínima a nivel de toda Europa. De momento lo que estamos haciendo, como digo, es eso, ver cuáles son las diferencias de los servicios que hay. Lo que pasa en España es que cuando tú ya estás en las últimas fases de la enfermedad, que pues, te tienen que hacer una traqueostomía, etcétera, pues te mandan para casa. No te dejan ni siquiera estar ingresado en el hospital. Por tanto, lo que dicen los enfermos y con toda la razón y sus familias es que si uno tiene un cáncer pues está durante todo el tratamiento yendo al hospital en las veces que lo necesita. Si uno tiene otra enfermedad, pues no te desahucian de esa manera, pero cuando uno es enfermo de ELA, pues ya al final lo que te dicen es que te vuelvas a casa y prácticamente que esperes a la muerte, ¿no? Entonces no te sufragan servicios sanitarios en el hogar. Nosotros lo que queremos es que no haya nadie que tenga que elegir entre seguir viviendo o arruinar a su familia. Queremos que la gente pueda seguir viviendo sabiendo que eso no va a arruinar a su familia y que no va a ser una carga económica para sus seres más queridos. No han hecho absolutamente nada y ya le digo, es el gobierno más caro de la historia, con más ministros, con más altos cargos, con a dedo, con más asesores, que se ha subido el sueldo en plena pandemia y es una auténtica vergüenza que luego pues no tengan dinero o digan que no tengan dinero para algo tan importante como la ELA. La ELA nos puede tocar a todos, es algo que no distingue ni de edad, ni de sexo, ni de opinión ideológica, es decir, a cualquier persona le puede tocar esta lotería terrible, ¿no? Y por tanto, nosotros además lo que decimos en nuestra propuesta es que hay que aumentar los recursos para la investigación. Hay que tener en cuenta que casi el 80% del dinero que se destina a investigar una posible cura para la ELA es de carácter privado, ¿no? Y ahí tenemos a muchas entidades y Fundación Proton, por ejemplo, es muy conocida, pero hay otras muchas entidades que están luchando para recaudar fondos para la investigación de la ELA y lo que nos gustaría es que fuera también apoyado por parte del Gobierno de España. Yo creo que el Gobierno de España tiene que ser consciente de que esto es una enfermedad terrible y que, bueno, que poco a poco hay que seguir luchando para que se pueda encontrar una cura y mientras no se encuentre una cura, por lo menos lo que decimos, que los servicios sanitarios que se requieren en las últimas fases de la enfermedad pues puedan ser sufragados, ¿no? Porque si no, casi todo el mundo tiene que elegir entre seguir viviendo o hipotecarlo todo o arruinar a su familia. A mí me parece que Jordi Sabaté ha trascendido al mundo de la ELA, es decir, es un enfermo de ELA, es un activista para ayudar a las familias con ELA y para encontrar financiación para que dé con una cura para la ELA, pero a mí me parece que sus ganas de vivir, su positivismo, ha trascendido a lo que es el mundo de la ELA. Es un ejemplo para todo el mundo, es un ejemplo de que cualquier persona a la que no le pase nada pueda mirar a Jordi y decir qué afortunado soy y cómo puedo yo eh, estar, digamos, pues amargado por cualquier tontería cuando hay gente con este problema y que está dando una lección de vida. Así que me parece un ejemplo y yo ya le digo, le admiro muchísimo, he ido a visitarle a su casa, estamos en contacto con él y desde luego pues que es una persona extraordinaria.
Es una persona extraordinaria, sin duda alguna. Pues a ver, nosotros presentamos enmiendas también en la tramitación de los presupuestos y la verdad es que nuestra ley es tan rigurosa que ni siquiera, como le digo, llegaba ni a los 100 millones de euros de presupuesto. Eso, comparado con el presupuesto general de España, es absolutamente ridículo, ¿no?